En nombre de Voluntad Popular, para nosotros esto es un proyecto muy especial porque en medio de la hora más dura y más oscura que está viviendo Venezuela, queremos poner sobre la mesa una propuesta de sueño, no coyuntural, una propuesta para pensar en el país más que viene después de la democracia, ¿no? El país por el cual estamos haciendo todo esto. Y nosotros creemos que parte de ese país inicia por entender que para lograr la diversificación económica, que es la gran aspiración de los venezolanos, y para lograr el progreso como gran aspiración, tenemos que partir de lo que tenemos hoy. Y la realidad es que hoy 96 de cada 100 dólares que entran a la economía venezolana están vinculadas con el tema petróleo. El libro no solamente habla de petróleo, de gas y de electricidad. Es decir, habla del sector de energía. En materia petrolera, el libro plantea 4 grandes puntos. El primero es la sustitución del modelo que los venezolanos hemos seguido hasta ahora, que ha sido un modelo de protección de precios versus la producción. Desde Arturo Uslar Pietri, Pérez Alfonso, se decía que el petróleo era un recurso finito y que teníamos que conservarlo porque cuando se nos acabara, ¿de qué íbamos a vivir? Esa era la preocupación de esa gente en los 50. Porque están equivocados, ¿no? Porque tenían menos información de la que tenemos nosotros hoy. Hoy sabemos nosotros que somos los yacimientos más grandes, que tenemos los yacimientos más extensos de la Tierra y que a este ritmo nos tardaría 300 años poder consumir todo lo que tenemos. Pero antes de que logremos consumir eso, el petróleo no va a servirnos de nada porque el patrón petrolero ha cambiado en el mundo. Se decía un ministro Yamani, que yo repito una de las frases más famosas del mundo del petróleo: así como el petróleo o como la edad de piedra no se terminó porque se acabara la piedra, la edad del petróleo no se va a terminar porque se acaba el petróleo. Entonces nosotros tenemos la enorme responsabilidad de aprovechar ese recurso mientras todavía nos es económicamente útil. Eso implica sacar la mayor cantidad de petróleo posible para que ese petróleo se florezca sobre la tierra, florezca en escuelas, florezca en educación superior, florezca en salud, florezca en vivienda, para que ese petróleo sea un agente transformador de la sociedad venezolana. Entonces, para aumentar la producción necesitamos fundamentalmente 3 cosas. Lo primero es un cambio del entorno general. Un cambio del Estado de Derecho, o sea, que haya Estado de Derecho en Venezuela, que haya un entorno favorable a los negocios que implica, pues por supuesto, división de poderes, cumplimiento de la ley, que no haya cambio de reglas bruscas, pero también un entorno favorable en torno a seguridad ciudadana, porque ninguna empresa van a traer a sus ejecutivos aquí a que los maten o los secuestren. Seguridad ciudadana, servicios públicos. O sea, es muy difícil mantener una fábrica cuando se te va la luz, o una gran planta de refinamiento de crudo. Entonces hay todo un tema de entorno que hace falta en Venezuela para favorecer el desarrollo de la industria. Luego está el otro tema, que es el asunto regulatorio, ¿no? O sea, el asunto normativo. La ley actual es una camisa de fuerza, porque la ley actual plantea, por una parte, que a PDVSA como el gran eje de la industria petrolera, que es un error. PDVSA no es la industria petrolera. PDVSA es una empresa dentro de una industria que tiene que tener 100 empresas metiéndole billete a Venezuela, ¿no? Y ese divorcio, o sea, hacer esa diferenciación entre lo que es PDVSA y lo que es la industria del petróleo, es muy importante para entender de dónde va a salir la plata para recomponer la industria. Entonces, hoy todas las empresas petroleras que quieran venir a Venezuela tienen que venir a consolidar una empresa mixta. Esas empresas mixtas además tienen el agravante de que deben estar compuestas por un capital accionario del cual PDVSA es propietaria del 50+1. Es decir, PDVSA siempre hay mayoría en esas empresas mixtas. Si ustedes se pueden imaginar lo que es para Chevron tener que meter 10 o 15 mil millones en un desarrollo de la faja petrolera, que es muy intensivo, son inversiones de capital intensivo porque te requieren gran tecnología y escala. Entonces, Chevron tiene que asociarse con PDVSA para ir a pedir un crédito al Chase Bank de Nueva York para que le dé esa plata. ¿Qué pasa cuando llega la empresa mixta
Petro Guaraira, ¿no? Al Chase Bank de Nueva York. El Chase Bank analiza la inversión y le dice, mire señor, yo no puedo financiar a PDVSA porque es una empresa sancionada. Además es una empresa quebrada, que le debe a sus tenedores de bonos, tiene gran dificultad para pagarle. Sencillamente la inversión no se produce. Como no se produce la inversión, no se produce el aumento del petróleo, o sea, no se produce el aumento de la producción. Al no producirse aumento de la producción, no hay plata para el país. O sea, esa ley es una camisa de fuerza. Nosotros necesitamos una ley que permita al sector privado participar de forma abierta, fácil, atractiva en el negocio petrolero. Para que las empresas del mundo puedan venir sin ningún complejo a Venezuela. Dos, necesitamos una adaptación del sistema fiscal aplicable a la industria petrolera. Porque hoy tenemos un sistema de muchísimos impuestos para estas industrias. Eso no está mal cuando el precio está muy alto. Cuando el precio está alto, no, cóbrale, porque ellos están teniendo unas ganancias extraordinarias. Todavía les negocio producir, así le cobres mucho impuesto. Pero cuando el precio va abajo y tú los sobrecargas de impuestos, entonces el negocio no se les hace rentable. Consecuencia, una persona que tiene que invertir nuevamente 10 o 15 mil millones de dólares y piensa en un sistema fiscal, esa inversión no la va a recuperar sino en 15 o 20 años, y piensa en un sistema fiscal que no le va a permitir tener la flexibilidad para que en los tiempos de vacas flacas también cobren algo, ¿no? Entonces, bueno, deciden irse al país de al lado, a Colombia, que le ofrece un sistema fiscal mejor que el nuestro. Nosotros tenemos que ser competitivos desde el punto de vista fiscal. Después necesitamos retornar necesitamos retornar a los espacios de arbitraje internacional. O sea, nosotros necesitamos que volver tanto a los bilaterales, o sea, tanto a los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones. Esos son los que hace Venezuela con otro país para proteger mutuamente las inversiones entre sí. Como volver a la Cámara de Arbitraje Internacional, la CIADI, por supuesto, a cumplir las decisiones arbitrales de Venezuela, es decir, dar un ejemplo de gente que paga y que es seria, ¿no? Porque nadie mete 15 mil millones de dólares en un lugar para someterlo a la jurisdicción local, que evidentemente tiene un sesgo por su país, ¿no? Por cierto, aquí mucho más. El segundo punto que plantea el libro es la diversificación. Si nosotros nos planteamos que Venezuela tiene que industrializarse, y esa industrialización tiene que ser promovida a partir de la riqueza petrolera. Ahora, ¿de qué forma se promueve? Carlos Andrés I lo intentó hacer, metiéndole plata a diferentes sectores en donde se estimaba que aquí no hay fábrica de zapatos, metámosle los zapatos, aquí no hay textiles, metámosle los textiles. Al cabo de los años, cuando el país no pudo seguir subsidiando esas iniciativas industriales, muchas de ellas fracasaron. Nosotros necesitamos hacer una industrialización más inteligente. ¿Y cómo lo hemos pensado? En círculos concéntricos y en cosas muy estratégicas para el país. Por ejemplo, agricultura y turismo son dos sectores estratégicos muy importantes para el país. Pero luego, el proceso industrial tiene que venir del mercado que tenemos. Entonces nosotros queremos hacer un análisis de atrás hacia adelante de la empresa y decir, bueno, ¿qué está importando hoy PDVSA para poder producir lo que produce y para poder vender lo que vende? Bueno, nosotros importamos una gran cantidad de cosas, importamos tubos, importamos servicios financieros, servicios de consultoría, importamos químicos, ¿no? Muy importante, importamos material para guantes, látex, plásticos, etcétera, para producir. El tercer punto de esta propuesta tiene que ver con la inclusión de Venezuela en la transición global hacia las energías renovables. Venezuela tiene 20 años de retraso, o sea, esto empezó Asia, Europa, Estados Unidos, nos llevan 20 años de ventaja en esta transición. Eso tiene, por supuesto, malas noticias. Hoy estamos en un punto mucho peor del que están en esos países, en energía solar, eólica, biocombustible, geotérmica, sí, en todas las geológica, perdón, no geotérmica, es decir, en todas las formas de eficiencia energética. En todo eso tenemos un gran atraso. La parte buena es que nos podemos emparejar, pues, ¿no? Nos podemos emparejar mucho más rápido porque
partimos en un mundo que tiene una tecnología mejor de la que existía hace 20 años. O sea, hace 20 años un panel solar costaba probablemente 7, 8 veces lo que cuesta hoy. Nosotros vamos a tener que invertir 7, 8 veces menos de lo que invirtieron hace 20 años para poder tener el mismo resultado, ¿no? Porque la tecnología se ha ido perfeccionando. Entonces, lo que nos daña en cierta medida también nos beneficia, ¿no? Porque vamos tarde, pero hoy el mundo de las energías renovables es un mundo mucho más competitivo que hace 20 años. Sí, bueno, esa transición es muy importante, no solamente desde el punto de vista ecológico, que es una razón de peso y prioritaria para la humanidad hoy, no solo para los venezolanos, sino también desde el punto de vista económico. Cuando el petróleo pase a ser una fuente secundaria de energía y incluso cuando deje de ser una fuente de energía, los venezolanos todavía vamos a ser una potencia energética. Gracias al conocimiento y gracias a lo que estamos haciendo hoy, o sea, lo que estamos empezando a hacer hoy. El cuarto punto, para terminar, es lo que nosotros creemos más relevante de todo este libro, y es la propuesta política. Nosotros le proponemos al venezolano un nuevo pacto con su petróleo. Ha habido varios hitos en la historia petrolera de Venezuela. El primero, el mismo descubrimiento, la explosión de la industria, la asignación masiva de yacimientos o de campos, de concesiones, mejor dicho, por Juan Vicente Gómez. El segundo, durante el trienio de ADECO, el 50-50, lograr que las empresas llegaran a pagarle al Estado el 50% de su ganancia. Otro hito importante es la nacionalización del petróleo, en donde, bueno, correcto o incorrectamente, marcó un antes y un después en la industria. Pero en toda esa historia hay un hilo conductor. El venezolano nunca ha recibido el petróleo de forma directa, siempre lo ha hecho por medio del Estado. O sea, el venezolano nunca ha sido realmente dueño de su petróleo. Lo que nos planteamos nosotros es un nuevo pacto del venezolano con el petróleo en el sentido de la democratización del mismo. Nosotros le planteamos al venezolano que de llegar al gobierno, e incluso si no llegamos al gobierno, pero logramos un consenso político entre las fuerzas venezolanas, transferiremos de manera directa parte de los beneficios petroleros a cada ciudadano en reconocimiento de su titularidad sobre el petróleo. Bueno, nosotros proponemos que el petróleo sea usado para los grandes consensos nacionales de desarrollo humano. ¿Qué es eso? ¿Qué aspiramos los venezolanos? Los venezolanos queremos una casa, queremos vivir dignamente en una casa. Los venezolanos queremos salud. Los venezolanos queremos que cuando lleguemos a mayores tengamos una pensión asegurada. Y los venezolanos queremos educarnos para poder trabajar y para poder ver hacia adelante como una sociedad productiva, educada, culta, ¿no? que sobre la base de sus capacidades pueda superarse. Entonces, en esos 4 puntos, en la vivienda, en la salud, en la educación y en las pensiones, nosotros creemos que debe ser invertido el petróleo, que es de todos, porque el petróleo es de cada uno, pero también es del colectivo, ¿no? también es nuestro. Entonces, proponemos invertir ese dinero del petróleo en los grandes consensos de desarrollo social venezolano. ¿De qué forma operaría esto? Se crearía un fondo patrimonial de los venezolanos. Ese fondo patrimonial sería creado por ley y sería totalmente independiente de los poderes públicos. Es decir, no entraría dentro de la ley de presupuesto anual de la Nación de la Asamblea Nacional. No sería discrecional del presidente de la República. No sería discrecional ni siquiera del Banco Central de Venezuela. Es un fondo totalmente independiente de los ciudadanos, con un consejo directivo similar al consejo directivo, al consejo ético, al comité ético, que es como funciona el fondo de Noruega, que hoy es el fondo petrolero más grande del mundo. Por poco tiempo, porque Arabia Saudita va a ser uno más grande, pero hoy es el más grande del mundo. Entonces, a ese fondo irían el resultado de las regalías petroleras. Las regalías son la tasa que se carga en reconocimiento del mineral, o sea, de la titularidad del mineral. Como es decir, es un impuesto adicional que viene a reconocer que tú eres dueño del negocio también. ¿Cómo funciona? Tú vas a recibir una vez al mes un estado de cuenta. Ese estado de cuenta te va a decir cuánto se produjo en Venezuela, cuánto nos costó producir cada barril, cuánto se gastó la industria en reinversión, cuánto
le toca a los venezolanos? ¿Cuánto le toca al Estado? Pues claro, no se trata de transferir todo, porque el Estado tiene sus obligaciones, ¿no? O sea, de quién paga sueldo finalmente y tal. Y luego, finalmente, lo más importante, ¿cuánto te toca a ti? ¿Cuánto este mes recibiste tú por tu cuota en el petróleo venezolano? Este planteamiento de Leopoldo y de Gustavo Vaquero no es más que un borrador. Nosotros en Voluntad Popular estamos convencidos de que el petróleo es parte de la columna vertebral de este país, que mueve muchísimos intereses políticos, privados, muchísimos intereses, y que nosotros no tenemos el poder para hacer esto solos. Nosotros solo podemos hacer esto si logramos un gran consenso nacional en torno a la reforma energética que necesitan los venezolanos. Y oye, tenemos mucho que ganar, mucho que ganar. Ustedes imagínense hoy en este país nuestro que no hay antibióticos, donde no hay los recursos básicos de un hospital, o donde la gente está haciendo una cola de horas para recibir 2 paquetes de harina y un paquete de margarina. El enorme e inmediato impacto que tendrían 153.000 millones de dólares ingresando a la economía venezolana. Enorme e inmediato. Muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿y cuánto se tardaría para que nosotros sintiéramos el cambio? ¿En cuánto tiempo podemos cambiar? Bueno, ciertamente en un año no vamos a ser un país desarrollado, pero en un año nos vamos a sentir mucho mejor. Nos vamos a sentir mucho mejor, porque si aquí llegase a entrar 100.000 millones de dólares en inversión directa de petróleo, este país cambia de la noche al día en muy poco tiempo. Entonces, nosotros le tenemos mucha fe a que tenemos mucho que ganar aquí, y por eso presentamos esta propuesta con mucha humildad, para que sea discutida por todas las fuerzas políticas de Venezuela, para que los periodistas se adueñen de esta propuesta, para que los partidos se adueñen de esta propuesta, para que el ciudadano vaya entendiendo más o menos de qué va este tema petrolero, y sobre todo para poner en el centro de la discusión pública de lo que vivimos y que hemos vivido con gran opacidad, que nadie se entera de lo que está pasando allí. Y nosotros hoy le pedimos a los venezolanos la valentía que se queden en el país, le pedimos la valentía de que luchen por la democracia, le pedimos la valentía de que crean que este país va a mejorar, y como se lo estamos pidiendo, le estamos ofreciendo un camino para que vean que después de esta tormenta viene el mejor periodo de la historia de Venezuela, y que nosotros vamos a ser testigos del periodo más luminoso de la historia republicana. Leopoldo es un tipo que estudió economía, después trabajó en PDVSA. Después, en su ejercicio político, su mayor interés es el petróleo, y luego le escribió este libro en unas condiciones muy difíciles, pues empezó a escribirlo en la cárcel. O sea, el fundamento de este libro viene de Ramo Verde. Luego, imagínate, esta es la consecuencia de un preso y un exiliado en Noruega. Entonces, estas dos personas por cierto, perfiles muy distintos. Gustavo Vaquero es a la vez uno de los petroleros más exitosos de Venezuela hoy en día. Es vicepresidente global de una de las grandes corporaciones de petróleo mundial. Y Leopoldo López, bueno, es un líder icónico para Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, es una buena combinación. Le tomó muchos años llevar esto a cabo, ¿no? Y sacar los escritos de Ramo Verde, digamos, una vez que empezó a escribir tampoco fue fácil. Muchas veces tenía el papel y muchas veces no. Muchas veces hay un episodio muy, muy elocuente, y es en uno de los libros que escribió Leopoldo en Ramo Verde, le tocó escribir alguna parte en la piel de la hermana, ¿no? Porque no le dejaban pasar bolígrafo. No la dejaban pasar hojas, ¿no? Entonces, bueno, le tocó escribir hasta en la propia piel de Diana, ¿no? De Diana López, su hermana. Bueno, aquí hay un sueño real, o sea, aquí está el contenido de las ideas, y quizás las ideas que lo mantuvieron vivo, creo yo, ¿no? O sea, las ideas que lo mantuvieron fuerte, cuerdo, despierto, porque cuando uno está encerrado en una cárcel, yo lo sé bien, cuando uno está encerrado en una cárcel por una razón política, el sueño es lo que te mantiene despierto, ¿no? O sea, si el soñar es lo que te mantiene con fuerza. Aquí está el sueño de un preso político que se llama Leopoldo López, que lo ha mantenido despierto, y hoy lo compartimos con los venezolanos con la esperanza de mantener a los venezolanos despiertos en su propia cárcel, porque estamos en una cárcel a cielo abierto.